y me di cuenta que el cacao ya era mi planta maestra, porque estoy en Colombia conectando con mis raíces y conectando con la planta desde otro lugar. Dije, ahí está, cacao y danza. Para mí es como que yo un momento sentí que era una cebolla y que empecé a sacar capas y capas y capas y capas para poder llegar a lo que soy ahora, ¿no? Una semilla de cacao. Una semilla de cacao. Que ahí tenemos ahí las diferentes presentaciones. Ahora vamos a hablar un poco del cacao. Y también es cierto que Argentina está pasando por un momento energético también muy También fuerte, lo siento, total. que hay una comunidad y una apertura, por eso es la estrella, el faro del mundo, ¿no? O sea, cacao es una fruta que adentro tiene pulpa y está la semilla, y lo que se utiliza es esta semillita que se ve acá, muy hermosa, traída del Ecuador, muy energizante también, comer nips Okay. de cacao con miel. Y la pasta sí es la que utilizo para las ceremonias y para mi consumo, porque obviamente al estar brindando ya una medicina también tienes que estar consumiendo Claro, e claro. ir mejorando también un poco el tema de la preparación, porque bueno, yo le pongo otras esencias, sí, se raya, se prepara en una olla de barro que ahora la vamos a mostrar. ¿Qué fue lo más difícil que se te presentó? O sea, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que sanar o enfrentar para dejar a un lado? Eh, De- Buenas, ¿cómo están? Soy Seto y hoy arrancamos de una con la invitada de hoy. Ella es Pau, es una maestra, una chamana, una bruja, es todo lo que usted quiere que sea. Y hoy vamos a hablar sobre, de tantas terapias que existen, vamos a hablar sobre el ritual del cacao. ¿Por qué vamos a hablar del ritual del cacao? Bueno, tanto ella como yo nos hemos dado cuenta de que el tema de la espiritualidad va mucho de la mano con procesos psicológicos, con trabajo de sombra, con limpiar nuestro inconsciente, con limpiar, con descubrir todo esto que viene en nuestra memoria, porque si no lo limpiamos, si no lo trabajamos, entonces no podemos descubrir realmente quiénes somos. Y si no descubrimos quiénes somos, entonces no podemos conseguir nuestro propósito y vamos a estar toda la vida como perdidos, brincando de un lado a otro, pensando que la vida es sufrir y bueno, realmente la vida te da lecciones, pero no es todo sufrir. Tal cual. Entonces el ritual de cacao nos lleva mucho a conseguir esto como la mayoría de las terapias holísticas. Bueno, pues, ¿quién eres? Bueno, hola, gracias por venir a este espacio, a esta entrevista, Entrevista a domicilio. entrevista a domicilio. Bueno, mi nombre es Paula Castillo. Muy bien. Eh, en mi otra actividad soy ingeniera industrial, Ok, magíster en alta dirección de empresas, ok. y hace más o menos 8 o 9 años empecé con mi autoconocimiento, tomando mucha medicina ancestral, entre ellas el cacao, que para mí es una planta muy amorosa que me hizo conectar con mi amor propio y ser más compasiva conmigo misma. Y en el camino fui formándome como terapeuta holística, formándome como maestra reikista, registros akáshicos, canalizaciones y muchas terapias vinculadas a los maestros cristales que están Ok, acá ok. acompañándonos. Y también cirugía astral o etérica, que es más en cámaras cuánticas. Ok, ok. Suena raro, ¿no? Pero Sí. son cosas que se hacen. Y en el medio de mi proceso, como te comentaba, yo tuve un problema en el pie izquierdo, que fue lo que me llevó como a este despertar, ¿no?, de mi conciencia, donde descubrí también la danza como una meditación en movimiento, y ahí Mm, empecé a ir mucho a static dance, ok. biodanza, cinco ritmos, y me facilité también en danza chakra, que ahora lo que hago es como esa fusión que me parece que es maravillosa, la danza, porque el movimiento, al estar en una meditación en movimiento, el cuerpo mismo se libera de tensiones que por ahí tú ni siquiera sabías que tenías. Ok. Y antes de la lesión en el pie, ¿eras igual con la danza o No, eras así que no te movías? no, Ni la salsa bailabas. al ser colombiana sí bailaba, por supuesto, otros ritmos, Ok. pero como una meditación en movimiento, que para mí es eso, la danza, ¿no? Danza chakra es una meditación en movimiento donde se activan nuestros centros energéticos Ok. dependiendo de los ritmos que vamos poniendo y al ser guiado, obviamente, Ah, entiendo. eh,
Sentía que mi cuerpo, mis aguas internas, cuando yo no podía ni caminar, que estaba en muletas, que esto yo ya lo he contado en mis redes y demás, también estaba en un proyecto que se llama Baila Artesana y ahí también como que conté como mucho esto que me atravesó, ¿no? Y todas las cirugías que me hicieron del pie y demás, en ese momento cuando yo no podía ni caminar, yo sentía que mi cuerpo tenía que mover de una manera diferente. Y ahí apareció la danza, empecé a hacer biodanza, que me parece una hermosa danza, porque la danza de la vida, pero yo necesito, tú te acabas de dar cuenta que soy muy de soledad, muy sola y como que la biodanza era estar mucho en contención Ok, ok, de ok. la tribu, de la Claro, comunidad. claro. Y para mí danza chakra es como estás sola, activando tú, bien moviendo tus aguas internamente de una manera diferente. Entonces, cuando no me podía ni mover, mi cuerpo ya se movía, ¿sí? Y ahí aparecieron los skill fans, que son unos abanicos que no te los mostré, Ok. que son unos abanicos que cuando yo no podía ni siquiera caminar, empecé a bailar con los abanicos. Ok. Y en el medio me dije, bueno, me voy a formar en algo de danza porque ya venía sintiendo que para mí tenía que ir por ese camino, como un camino de sanación para mí. Y me di cuenta que el cacao ya era mi planta maestra porque estoy en Colombia conectando con mis raíces y conectando con la planta desde otro lugar. Dije, ahí está, cacao y danza. Cacao y danza, muy bien. Cacao y danza. El Porque endulzarse con la cacao y con la danza. Las claro, dos cosas te porque conectan con la el tierra. cacao es muy corazón, es muy amoroso, ¿sí? Como tú dices, para conectar con la tierra y con nuestra esencia. Entonces, el cacao nos da como esa apertura de que lo tomamos al ser guiado, ya estamos en una conciencia diferente. Cuando vamos a una danza, como esta danza chakra o 5 ritmos, o stati dance, que también lo hacen, ya tu energía está abierta y dispuesta desde otro lugar. Ok. Entonces, para mí es como una hermosa fusión para poder liberar cosas que tú ni siquiera sabías que tu cuerpo tenía, memorias atrapadas, incluso dolor. Yo lo viví, o sea, en momentos que yo sentía que mi cuerpo estaba tan contracturado de estar tanto tiempo en muletas, más el dolor crónico que obviamente estaba ahí súper presente todo el tiempo. Cuando empecé a tomar más cacao y empecé a danzar, dije, habían cosas de mi cuerpo que yo no pensé que las tenía ahí, por Ok. más de terapias que ya había hecho, por más de medicina ancestral que había tomado, o sea, como que a mí la danza también me llevó a unos lugares de descubrimiento muy interesantes. Ok, ok. Ok, buenísimo. Qué loco todo ese viaje, como comenzó con algo Se y empezó por un terminó. tema Es como que físico, hizo así y volvió sí. a donde eras, a tu origen, a la tierra. Claro, y Ok, para mí, yo llevo 11 años viviendo en Buenos Aires. Yo vine con la excusa de hacer un MBA. ok. De tu especialidad, ¿no? Claro, sí, el MBA en dirección de empresas, porque ese era mi objetivo para venir acá a Argentina. Pero cuando empezó a pasar todas estas cosas y que empecé a conectarme con la medicina de otro lugar y conectar con mi alma Ok, desde ok. otro lugar y descubrir mi conciencia de una manera diferente y empezar a abrirme a todas estas técnicas, me di cuenta que mi paso por Argentina fue conocerme y conectar con mis raíces Ok. a ver, después de en la distancia, ¿no? De que tú dices, bueno, y Colombia, que es como más, Sí, más de eso, ¿por qué no? No, acá en sí, es muy Argentina, loco. A todos nos sucede eso, es muy raro. Siempre terminamos yendo hacia ese camino y ahí nos damos cuenta que, bueno, le damos sentido a la vida, claro. porque este camino te hace ver todo como de una manera más sincera o Ujú. más acomodada. Sí, Acomodas tu vida un poco y le das sentido a tu vida. claro. Y también es cierto que Argentina está pasando por un momento energético también muy También fuerte, lo siento, total. que hay una comunidad y una apertura, por eso es la estrella, el faro del mundo, ¿no? O sea, Ujú. energéticamente también, si tú que Es estás muy metido en poderosa esto, Argentina, sí, sí, en unos años Argentina va a ser una potencia de la espiritualidad, así que bueno, sí. yo también creo que no fue casualidad que yo llegara a Argentina justo a conectar con mi esencia y Ujú. con mi alma. Totalmente, igual. Yo cuando vine ya manejaba, no como ahora, pero sí sabía que se meditaba, sabían estas cosas así como muy por encima. Era vegetariano, estaba comenzando a ser vegetariano, Ujú. pero ahora siento que es como que no tanto nosotros los extranjeros, sino como también argentinos, Sí, junto a lo que nosotros podemos aportar.
Es como que estamos, bueno, tratando de expandir esto para que se purifique y ayudar a las personas como un granito de arena en este sentido espiritual que estamos colocando. Y bueno, tú lo haces con el cacao. Y la Lo haces danza. con el cacao y con la danza. Está muy bueno lo de la danza. Sí, después vas a un evento que estamos organizando, pero nada, fue muy loco porque no solamente fue la medicina ancestral, el cacao, la danza, sino fue como un conjunto de cosas, ¿no? Pasé por muchas terapias holísticas, Ok. también como para ir, para mí es como que yo un momento sentí que era una cebolla y que empecé a sacar capas y capas y capas y capas para poder llegar a lo que soy ahora, ¿no? Una semilla de cacao. Una semilla de cacao. Que ahí tenemos ahí las diferentes presentaciones, ahora vamos a hablar un poco del cacao. Entonces fue como sacar capas y capas de dolor mías y de mis ancestros y de otras vidas. Ok, ok. ¿Qué fue lo más difícil que se te presentó? O sea, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que sanar o enfrentar para dejar a un lado Eh, de eso que bueno, viene en pues la imagínate mochila? que se te muera un hueso del pie. El problema con el hueso de tu pie. Ok, Claro, ese fue el detonante como ese fue el para... detonante que yo dije, la medicina no me daba ninguna respuesta porque todos los médicos me decían, qué caso raro, no hay bibliografía, o sea, tú pones necropsis ósea, tercera cuña, no hay bibliografía, y en ese momento menos. De hecho, mi caso los pusieron en un congreso de traumatología cuando me hicieron varias punciones y pasé por muchos exámenes y hospitales, y no entendían por qué se había ocasionado esto, ¿no? Ok, Cuando digo, bueno, si la medicina normal no me puede dar ninguna respuesta, bueno, voy a otras fuentes, ¿no? claro, claro. Y ahí lo primero que hice fue un temazcal, Ok, temazcal. un temazcal, porque yo que vengo de Colombia, yo ya había escuchado el yagé, las plantas maestras, pero siempre como mucho respeto, Ok, ¿no? y empezaste por lo más fuerte, el El temazcal. temazcal. Voy a dejar una imagen de lo que es un temazcal. Eso Sí. es muy fuerte. Es fuerte para empezar, sí, yo lo que sentí ahí, obviamente, ahí empecé a entender muchas Ahí cosas. moriste por primera vez. No, o creo que sí, no, pero no creo que yo morí la primera vez tomando ayahuasca y sí Ah, fue ok. como inquebrantable lo que pasó ahí y empecé a sentir como un dolor que no era mío, como era como un dolor de una ancestra y ahí empecé yo como loca con mi familia a averiguar, mi abuela, mi bisabuela, qué había Mm, pasado con mi árbol ok, ok. y también obviamente, bueno, mucho dolor ahí por parte de mis ancestras y demás, que ahí fue por eso te digo que yo me encontré con una cebolla que me tocó empezar a sacar capa tras Ok. capa con un montón de terapias para alivianarme a mí, poder entender y decir, bueno, listo, esta es una condición por la que estoy atravesando mi amigo con esto y esto va a ser un mensaje para que ayude a otras Ok, y personas un impulso. y un Ok. impulso a que por más que haya un dolor crónico te puedes mover y puedes sentir la danza desde otro lugar, porque yo lo he experimentado en muchas sesiones, de que para mí la danza me salvó la vida, porque si la danza no se hubiese atravesado, como lo he dicho en otros videos en mi vida, yo creo que mi destino hubiese sido diferente, por más de que yo ya estaba como en este camino de terapias holísticas y Ok. demás, pero era tan fuerte el dolor que si cuando tú me ves y dices, bueno, pero bueno, camina, camina ahí medio esto y me ves bailando y dicen, no le Parece que no duele. tuviese nada. Claro, es como que yo ahí me meto a hacer una meditación conmigo y empezar a activarme, yo misma también me hago mis cosas ahí Ok, energéticamente mientras estoy danzando y es como el dolor no existe en ese ok. momento. Enfrentar tu karma, enfrentar tu, Me amigué con el dolor, claro, tu dolor, enfrentar tu dolor. Y es muy sí, curioso esto que dices porque yo llegué a esta conclusión también de que la verdadera sanación empieza con el linaje, con tu línea materna y paterna. sí, Y no tanto de perdonar y decir, bueno, está bien, somos amigos y tal, no. Sino descubrir cuáles son esas energías que vienen dentro de sí. nosotros desde nuestro tatarabuelo, tatarabuela X. Es Y como un viaje que hay que hacer. honrarlo, decir, oh, está bien, Y hacer el duelo y pasarlo. claro, Si te no se siente y no honro, se duele, no se pasa. Y claro, tanto padre como madre, los tal dos. cual, porque yo decía, bueno, lado izquierdo, mi madre. Ujú. Después me di cuenta que eran los dos, Ujú. Sí. que no era solamente por el lado materno, por el lado paterno también había un montón de dolor, porque obviamente también venían mujeres ahí, familias del campo, de mucho abuso y demás, entonces mucha memoria de dolor que no solamente venía por mi lado materno, venía por ambos lados. Ok, 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 ok. Bueno, el cacao es mágico y maravilloso. ¿A quién no le gusta el cacao realmente?
Para empezar, ¿qué nos puedes decir del cacao, de la semilla? ¿Qué sabes Sí, de la bueno, semilla del cacao? mira, acá tenemos en este hermoso platito pintado por mí, tres presentaciones del cacao, ahí para que lo sientas. Está la semilla, Ok. que el cacao es una fruta que adentro tiene pulpa y está la semilla. Y lo que se utiliza es esta semillita que se ve acá, muy hermosa, traída del Ecuador. Esta semillita se pone a secar en el sol y demás, después pasa por un proceso de tostado, Como el café. como el café, y esta es como la primera pasada, que son unos nips de cacao, que es como la primera pasada por el molino. Ok, después hacemos un plano cerca para que vean Sí. todo esto. Y después eso pasa por otro proceso que es donde termina la pasta de cacao que no tiene ningún tipo de Ok, ok. aditivo, ni es 100%, no tiene azúcar y no tiene nada. Y nada, no tiene nada que ver con el que se consigue en los mercados, en el No, supermercado. Ok, esto no, es puro, es puro, puro. puro, puro, puro. Y el cacao lo utilizaban nuestros ancestros, los mayas, Ok. era un alimento para los dioses. O sea, los dioses eran los únicos que podían consumir Era cacao. una ofrenda. Era una ofrenda para los dioses Como la mayas. carta de... es la ofrenda. La ofrenda, bueno, ahí Ok. tengo mi ofrenda. Y el cacao, dentro de todas sus propiedades mágicas que tiene, porque no solamente que apertura nuestro corazón y nos hace conectar como con nuestra esencia de una manera más amorosa y demás, es un antioxidante Ok, que claro. obviamente al ser preparado con otras cosas, ¿sí? Obviamente le pongo ahí otras magias, Ok. es un dilatador sanguíneo, Ujú. entonces obviamente hace que tu corazón también se empiece a sentir un poco más fuerte, por eso el latido de tu corazón también empieza a ser un poco más fuerte, porque es Ok, un vasodilatador. ok, ok. Y tiene un montón de propiedades hermosas, te da la oxitocina, que es la hormona de la felicidad, entonces por eso como que la gente que come chocolate es un poco más feliz. Sí, Y dicen, estoy triste, me voy a comer 1 kilo de helado de chocolate. es lo que uno hace, ¿no? Claro, pero si fuera de una manera más Estoy aburrido, me consciente, como un kilo de chocolate. claro, estoy entusado. Tú sabes. Estoy con la tusa porque terminé un vínculo. Bueno, y la gente que lo que hace come chocolate. Viste que está Mm. como muy, está en París y en Europa, la gente come mucho chocolate para ser un poco más feliz. Y es simbólico, ¿no? Que empieces con esto después de dejar la tusa, ¿no? También. Para el corazoncito, un Sí, apapacho, un claro, apapacho. es Este, un mimo para el corazón. ok. Bueno, con esto trabajas. ¿Cómo lo preparas y qué diferencia hay entre preparar la semilla o trabajar directamente con la pasta o el Sí, otro? pasa que esta tiene que ir por la semilla, así natural, tiene que ir por un proceso de tostado y después molienda, porque si no es tostado, Esa está tostada. esta no es la Está cruda, cruda. cruda, ¿Y cruda. qué haces con esta cruda? No, esta la tengo yo simbólicamente Ah, porque, ok, ok, bueno, ok, me ok. encanta Ok. tener semillas de cacao y siempre tengo nips porque lo mezclo con miel y es muy energizante también comer Ah, nips ok. de cacao con miel. Y la pasta sí es la que utilizo para las ceremonias y para mi consumo, porque obviamente al estar brindando ya una medicina también tienes que estar consumiendo Claro, e claro. ir mejorando también un poco el tema de la preparación, porque bueno, yo le pongo otras esencias. Ok, ok. Eh, que bueno, eso, nada. El cacao tiene que ir rezado, intencionado Ujú. para una ceremonia, para que ya vaya como con esa apertura de amor, ¿no? También y como con esa intención con la que queremos conectar en ese momento. Ok, entonces trabajamos con este que es el Con nips. este, con la Ah, con pasta, este, con la pasta. con la Ok, ok. pasta. Agarramos la pasta. ¿Qué haces? ¿Lo rayas? ¿Dejas que se Sí, derrita? sí, sí, se raya, se prepara en una olla de barro que ahora la vamos a mostrar. Súper importante tener las otras esencias. No lleva azúcar, Ujú. por favor, te lo pido. Yo le pongo un poquito de miel como para darle un Ok, toquecito más un amoroso, punch. Ok. un punch de miel, obviamente va con otras especias, como te decía, y tiene que ir siempre, que ahora vamos a ver la olla y demás, con un molinillo de madera para que no tenga ningún tipo de contacto con metal ni nada de eso, para que sea como más natural, Ok, como ok. lo preparaban nuestras abuelas. Ok, perfecto. Entonces es como prepararte un té de cacao. Sí, Intencionado, es decir, intencionado, cuando lo rezado. preparas, rezas. ¿Y el rezo lo diriges a qué? ¿O depende de lo que quieras No, trabajar? muy, muy conectado al corazón.
para que la medicina vaya a tu corazón y pueda expandir con lo que realmente necesitas Ok, conectar, ¿no? ok, El entonces propósito se lo da a cada persona, ok. La ¿sí? oración sería como tu amor, Sí. implantárselo Sí, pedir permiso también a pedir los permiso. guías, maestros, a las cuatro direcciones, ¿no? Ya Ok, ok. como es algo también un acto chamánico, por Sí, decirlo sí. de alguna manera, entonces abrir las cuatro direcciones para Ujú. que vengan a asistir esta semilla, porque es una ofrenda de amor, el Ok, cacao. ok, entiendo, entiendo. Entonces, ¿preparado para esta Bueno, belleza? ¿qué Bueno, a ver, tenemos un, acá? dos, tres. Ok. ¿Qué tenemos acá? Bueno, este ya es el cacaíto, Este es tu caldo mágico. no sé si caldo, pero es el cacao ya rezado, intencionado. Entonces, lo que vamos a hacer es intencionar este cacao con tu propósito, con lo que tú sientas. Ok, Eh, Mientras tú lo vas tomando, vamos a ir haciendo como una meditación guiada. ok, Después ahí con el tambor también para que se empiece a activar más el pulso de tu corazón. ok. ¿Cuál es la finalidad en sí de este ritual? Como para que las personas tengan una idea de qué van a buscar o qué necesitan conseguir. Para mí esto es conectar con tu amor. Conectar con todo. Con tu amor, con tu esencia, con lo que eres, encontrar un poco más de felicidad Ok, en tu andar, ¿no? El cacao lo que te hace es ser más compasivo contigo mismo, ok, ¿no? ok. Y después de que lo preparas con las hierbas y todo, con su tiempo específico, se lo das a la persona, lo toma y Sí, entra en una meditación y ahí entramos en una esperar a meditación, ver qué sucede. obviamente esto acompañado con la música, porque para mí la música y el pulso del tambor hacen que te conectes más rápido con tu corazón. Ok, ok, entonces bueno, vamos a iniciar este ritual. La entrevista llega hasta acá. ¿Cómo te podemos conseguir? ¿Cómo son tus redes sociales? Bueno, estoy como Pao Casdu Florecer, Ok, después arroba arroba Pau Casdu Pao Florecer. Casdu Ok, aquí lo Florecer, vamos a dejar para que la busquen. lo dejamos ahí efecto de memoria ¿En y dónde bueno, trabajas? ¿Dónde te consiguen físicamente? físicamente estoy en Buenos Aires, Ok, ok. Y que te contacten por acá si alguien. Ok, claro, sí, perfecto. por las redes o bueno, ahí si quieres después te dejo mi número de El WhatsApp, contacto, los contactos. los contactos para que quien sienta el llamado, Ok. acá estamos. Bueno, gracias, No, gracias, gracias a gracias. ti y gracias por ver nuevamente. Eh, bueno, vamos a hacer este ritual y después veremos qué sucede. Les dejaré una conclusión al final sobre lo que pasó. Así que bueno, muchas gracias por ver nuevamente, Gracias. por apoyar y estamos acá para esto. Muchas Bueno, gracias gracias. por el espacio, Seto. Fue un placer Dale. abrir este espacio y poder compartir esta medicina tan hermosa y tan sagrada desde hace miles de años que viene a hacer conectar de vuelta nuestro corazón con nuestra esencia. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de estas entrevistas a domicilio y nos vemos en una próxima. Ok. Gracias. Corazón, que es lo único que tengo. Dar mi corazón.